tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Esto es HDP, Hablemos de Política, el podcast donde semanalmente hablamos de temas relacionados con la política en los Estados Unidos. Mi nombre es Ariel Zimmerman, soy el conductor de este programa y hoy vamos a continuar la conversación hablando de temas relacionados con la política internacional. Para eso y para el día de hoy, para hablar de Rusia, tenemos el placer de invitarlo. Él es Rainer Matos. Rainer, bienvenido al programa. Gracias, Ariel, por la invitación. Cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Bueno, yo soy mexicano, soy internacionalista por el Colegio de México. Ahora estudio un doctorado aquí en Rusia, en la ciudad de San Petersburgo, en la HSE, Higher School of Economics. El doctorado es en historia. Me dedico ahora a otras cosas que también tienen que ver con Rusia, pero hace 100 años, ya no tanto con la política internacional, pero sigo todo el tiempo estos temas, sobre todo lo que tiene que ver con Rusia, Europa del Este, etc. Y bueno, en estos años logré publicar 2 libros con el Colegio de México, mi alma mater. Uno es Historia Mínima de Rusia, dentro de una colección muy bonita del colegio de puras historias mínimas de distintos países o de distintos temas. Salió en 2017. Y el segundo libro es lo que fue mi tesis de licenciatura, que se llama Limbos Rojizos, la nostalgia por el socialismo en Rusia y el mundo poscomunista, que es un tema fascinante desde que yo descubrí que en Rusia pues el segundo partido más votado desde 1995 a la fecha es el Partido Comunista, cosa que casi nadie sabe de este lado del mundo. Entonces, bueno, de aquel lado del mundo, porque yo estoy acá. Y desde entonces me interesó mucho y es un tema que pues creo que es fascinante, muy poco estudiado, muy poco hablado, y yo vine a Rusia pues hace ya unos años a hablar con la gente, a hacer entrevistas, a preguntar por qué eso era relevante, por qué hay nostalgia y por qué eso contradice todo lo que nos han dicho desde 1989-90. Entonces, bueno, eso es un poco de lo que yo hago y pues en eso he estado estos años. Cuando estaba pensando en esta conversación contigo, me puse a hacer un poquito de historia y claramente lo que te voy a contar y lo que le voy a contar a la audiencia va a denotar bastante mi edad. Pero bueno, hace muchos años atrás, allí en Argentina, cuando seguramente era un chico, recuerdo que fui con mi papá, fuimos a un hospital y íbamos a ir a darnos, mi papá me llevaba a darme una vacuna. Entonces, bueno, como todo niño, evidentemente iba con un poquito de miedo, esa idea de que te inyectaran, te iba a doler, claramente estaba un poquito asustado. Y recuerdo, hasta como si fuera el día de hoy, que vino una enfermera, me dio para tomar un vasito con un líquido, y luego de ese vasito me dio un terrón de azúcar. Así es como le llamamos en Argentina a los cubos de azúcar sólido. Bueno, obviamente no recuerdo el sabor, te imaginas que pasaron muchísimos años, pero evidentemente debía ser un sabor amargo, un sabor fuerte. Y bueno, el azúcar es lo que compensaba. Seguramente en estos días la vacuna Sabin debe tener otro tipo de dosis, debe tener otro tipo de forma. Seguramente los niños actualmente la deben consumir de una manera más amigable. Pero lo que no se puede negar es que la Sabin es una vacuna que, digamos, ayudó al mundo a evitar la polio, una enfermedad que mataba cientos o miles de personas. Esto fue, si no me equivoco, esto fue a mitad del siglo pasado que se empezó a hacer el research y luego, digamos, se implementó en la década del 60. Bueno, yo no soy tan viejo, no, pero en la década del 60. Y traigo esto a colación porque esta semana estaba hablando con un colega y me estaba contando, bueno, no sé cuándo estarás escuchando el podcast, pero estamos en este momento
al final del año 2020, donde ya se están hablando de los finales de procesos de vacunas para el COVID-19. Y la conversación, al menos aquí en Estados Unidos, pasa por el hecho de que hay muchas compañías que están terminando de producirla, pero hay una percepción popular, o al menos de mucha gente con la que he hablado, que dice, bueno, sí, yo me voy a dar la vacuna porque la verdad es que es una locura esto, andar cuidándonos todo el tiempo, pero no sé si me animo a darme la vacuna rusa. Porque, bueno, saben que en Rusia las cosas son diferentes, los estándares son otra cosa, no sé si a mí me animo a eso, no sea cosa que la vacuna rusa me transforme en comunista, no sé si la vacuna rusa me haga de pronto, no sé, cambiar el ron por el vodka, no sé si la vacuna rusa me hará cualquier cantidad de pavadas. Pero la realidad es que la vacuna, saben que mencioné recién, es rusa, y Rusia tiene una historia a nivel de tecnología y a nivel de desarrollo de vacunas enorme. Entonces, me gustaría empezar un poco esta conversación contigo, precisamente para entender un poco cómo tú ves la relación que tiene Rusia con el mundo y por dónde crees que va a ir en los próximos años. Bueno, creo que es una forma muy original de iniciar la conversación. Hoy mismo, con la primera mujer vacunada en el Reino Unido, que se llama, bueno, se me fue el nombre de ella, pero hoy mismo pues estamos leyendo que algunos encabezados de prensa dicen, por ejemplo, primera mujer vacunada por el COVID-19, cuando en Rusia desde la semana pasada ya tenemos gente vacunada. Desde hace casi 2 semanas tenemos gente que ya se está vacunando. El gobierno de Moscú los está vacunando, gente en alto riesgo. Eso te da un ejemplo de cómo muchas veces no solo se tergiversa la información que viene de Rusia, sino que simplemente se ignora. No siempre es tampoco culpa de quien lo lee, de quien lo comparte en redes sociales, por ejemplo, sino hay todo un sistema en la prensa occidental que es un poco impermeable a las noticias que vienen de Rusia. Y cuando se filtran las noticias que vienen de Rusia, hay también un sistema, ese ya más personal de cada quien, pero muy compartido entre la gente, de tener cierto escepticismo de lo que se dice acerca de Rusia. ¿Por qué pasa esto? Hay muchísimas explicaciones y seguramente hay que hacer una explicación histórica mucho más larga, mucho más amplia. ¿Tiene que ver con la Guerra Fría? Sí, claro, pero ya no estamos en la Guerra Fría hace 30 años. ¿Tiene que ver con la crisis del 2008-2009? Claro que sí, también, porque el mundo es otro a partir de entonces. Tiene que ver con una crisis de identidad terrible que viene precisamente desde más o menos esa crisis económica en todo el mundo, pero también muy focalizada en países como Estados Unidos, con la elección de 2016, una crisis de identidad muy fuerte de decir por quién vamos a votar y qué somos nosotros y qué no somos nosotros y qué me ofrece este candidato que grita todo el tiempo y que es distinto a todo lo que hemos visto. O en Inglaterra, con el Brexit, todo el debate en torno al Brexit desde 2015, hay también una crisis de identidad de somos europeos o no somos europeos. Y este tipo de crisis, y eso no lo digo yo, lo dicen muchísimos analistas realmente buenos, citados, que tienen un conocimiento profundo de las relaciones internacionales y de la política de a pie también. Todos esos analistas convergen en que este tipo de crisis de identidad siempre es más fácil al final culpar a un tercero de lo que me está pasando a mí. ¿Por qué? Porque yo no puedo aceptar que esto me esté pasando, porque no estoy acostumbrado a que esto esté pasando en mi país. Entonces debe haber alguna fuerza secreta que está actuando desde fuera. ¿Y quién encaja en ese perfil perfectamente?
pues Rusia. ¿Por qué? Porque más o menos desde hace una década, 2010, 11, sobre todo 2012, Rusia renovó un poco este discurso, sobre todo con la segunda presidencia de Vladimir Putin. Con segunda presidencia me refiero no a su segundo término de 2004-2008, sino a su regreso al poder después de ser primer ministro 4 años, en los cuales, por cierto, la relación Rusia-Estados Unidos pues era, digamos, buena, ¿no? Porque Obama y el presidente Medvedev pues buscaron esta política del reset, de resetear las relaciones, de llevarnos bien, nos tomamos la foto, sonreímos y no pasa nada, vamos para adelante. Y es más o menos en 2012 cuando vuelve Putin con un discurso que tiene sobre todo un público, una meta doméstica, interna. Regresa Putin al poder con una amplia ventaja electoral sobre sus contendientes y regresa con un discurso un poco más endurecido. No voy a decir lo que se da en llamar populista, porque realmente no lo es. Creo yo personalmente que Putin no es eso. Es un discurso mucho más mesurado que en muchos otros países que sí se llaman populistas. Putin no es un personaje que grita y prometa, no. Es un personaje mucho más mesurado, pero sí es un poco, digamos, populista en ese sentido hacia afuera. Bueno, entonces, de eso te iba a consultar, porque la percepción que hay, por lo menos desde los Estados Unidos, es que, digamos, al principio tú mencionabas sobre la nostalgia comunista. Y la percepción que hay, no sé si es influencia de los medios o por dónde sale, es que si bien claramente, o mejor dicho, si bien en los papeles Rusia hace muchos años ha salido del comunismo, la realidad es que, o en la práctica lo que se ve desde aquí es que tenés un presidente que se mantiene en el poder durante muchísimos años, tenés un Estado que se involucra muchísimo en la economía y muchísimo en la vida de las personas en forma directa, y por otro lado, la forma en la cual ganan las elecciones, por el porcentaje que ganan las elecciones, y muchas veces el mensaje que quizás mal traducido o intencionalmente traducido de esa forma, muestra como que si bien Rusia es una democracia en términos occidentales bastante limitada. Sí, a ver, en principio estas asociaciones con el comunismo 30 años después, pues que ya no son lo mismo y que Rusia ya no es lo mismo, tienen obviamente ese origen de Guerra Fría muy fijo, muy difícil de cambiar. En Estados Unidos, por ejemplo, que era Rusia y Estados Unidos, pues eran los grandes enemigos en aquel entonces. Y Putin pues, es un personaje que viene de aquel mundo, digamos, porque, digo, y a la vez no, sí, porque trabajó en la KGB, la famosísima KGB que en la mente occidental era como lo que estaba en todos lados y nos están escuchando y hay espías rusos por doquier, cosa que no era cierta, o no en todos los casos. Lo mismo había espías americanos también por todos lados. Pero Putin era muy joven cuando trabaja en la KGB en Alemania. En realidad él se forja políticamente, y por eso digo que no se puede adjudicar todo a ese pasado soviético o a su empleo en ese pasado soviético. Él se forja en esta ciudad, en San Petersburgo, en los años 90. Él es vicealcalde, tiene varios puestos, pero él es vicealcalde con Anatoly Sobchak, primer alcalde electo democráticamente en 1991 de San Petersburgo. Y Putin se forja en ese mundillo de los años 90 en Rusia. Lo primero que hay que entender para entender a Rusia hoy, 30 años después, es entender los años 90. Los años 90 en Rusia fueron, no exagero y no lo digo yo, es una catástrofe completamente social, demográfica, económica, terrible, devaluaciones del rublo,
Estándares que en la época soviética eran altos, se caen de un día para otro, estándares sociales, de vida, la expectativa de vida masculina cae terriblemente, el alcoholismo, el crimen suben exponencialmente. Y te doy solo un dato: de 1990 a 1994, el PIB, el Producto Interno Bruto ruso, cae 50%, 50%. O sea, el PIB de Grecia desde hace 12 años ha caído más o menos 25, una cosa así, si no estoy mal. En Rusia, en 5 años, 50%. Y claro, para los rusos los años 90 son una época terrible, espantosa. Se devalúan sus salarios también. La gente se queda sin empleo cuando antes era imposible que perdieras tu empleo porque el Estado te daba el empleo. Eso no quiere decir que la época soviética fuera buena. Yo quiero que nos quitemos esos adjetivos maniqueos, pero a la gente le hace sentido y la gente empieza a darse cuenta de que, bueno, es que antes esto no pasaba. Y por eso, en parte por eso hay nostalgia, no solo por eso, pero en parte por eso hay nostalgia. Y también Putin es un producto de eso. Él forja su carrera política en los años 90 como un funcionario eficiente. Termina siendo el líder de los aparatos de seguridad en 1997, y en 99 el presidente Yeltsin, precisamente porque es un funcionario eficiente, decide pues, ungirlo como su sucesor. Y Putin empieza a hacer pues cambios un poco distintos, muy graduales, pero reformas, cambios. Y como tú dices, ya no se trata tanto de quitar al Estado de la sociedad como se hizo en los años 90, con la liberalización, con la privatización masiva, sino regresar al Estado, pero en ciertos rubros, no en todo. Regresarlo, el monopolio del gas, el monopolio del petróleo, acabar con los oligarcas que eran muy poderosos en los 90, obligarlos a pagar impuestos, y si no se quieren alinear, pues o los exiliamos o los arrestamos. Putin va construyendo una nueva Rusia, lo entiende creo que muy bien, creo que lo logra de una manera que los resultados están ahí. O sea, Rusia crece al 7% anual. El PIB, que no crecía en los 90, de repente crece al 7% anual entre 2000 y 2007. Digamos que Eso casi fue... tasas chinas. China está creciendo al 9, así que está ahí nomás. Exactamente. Obviamente después viene la crisis de 2008-2009, recesión global, él se va de primer ministro, llega Medvedev, cae un poco la popularidad, pero bueno, Putin es un presidente muy distinto de lo que era Yeltsin en los años 90. Yeltsin, si tú recuerdas, pues era una persona que se sabía que bebía mucho, y en su segundo término, de 97 a 2000, casi no apareció en público porque estaba muy enfermo. Y Putin tiene que dar la apariencia de que él no es eso, de que él es otra cosa nueva, de que Rusia se va a refundar, de que tenemos que crecer como sociedad. Y hace un guiño al pasado soviético, sí, tratando de hablar de lo bueno del pasado soviético, pero en realidad no hay ningún retorno a nada de eso. Los rubros en los que el Estado vuelve, con Putin muy claramente, con Yeltsin también, pero con Putin todavía se empuja más, es la educación, que es gratis para todos, que es estatal para todos y de muy alta calidad, cada vez menos, pero de muy alta calidad todavía, y el sistema de salud. Ahí regresamos a las vacunas. Y el sistema de salud, que es totalmente gratuito, estatal. Claro que hay clínicas privadas, hospitales privados para quien los quiera pagar, pero sobre todo esos dos rubros: salud, educación, y obviamente pues la rama militar, son, digamos, los rubros en los que el Estado ruso más está presente. Todo lo demás, vaya, y los monopolios energéticos, gas y petróleo sobre todo, todo lo demás es completamente independiente, libre, como le dicen en el mundo occidental. La gente va en el metro viendo su tableta, pueden leer lo que quieran, ¿no? La censura, hay censura, pero en realidad es muy escasa. Los medios rusos los pueden leer,
medios en los que se ataca al presidente, se hacen caricaturas del presidente, la gente se ríe, los ve, los comparte y no pasa nada. Pero a Occidente nos llegan otras noticias. Nos llegan noticias de que hubo una protesta y la policía golpeó a los manifestantes, cosa que también ocurre, sí. Pero es noticia precisamente porque casi nunca ocurre. Sé que suena un poco, no quiero decir cínico, pero es verdad, vaya. No, en realidad, a ver, desde mi humilde lugar y desde mi desconocimiento, me sorprende porque precisamente las noticias que llegan son esas. Son las noticias donde hay represión, donde el gobierno ruso va en contra de las libertades individuales, donde va en contra de, digamos, de ciertas personas que están manifestándose, pero claramente no había escuchado, bueno, ahí probablemente sea mi desconocimiento, no había escuchado nunca esta política que tú mencionas universal de salud y de educación, que llamativamente está más cerca de algunos países europeos y más cerca de Latinoamérica que lo que está de Estados Unidos. Y ahí quizás me gustaría preguntarte que nos cuentes un poquito cómo durante estos últimos años en la administración de Donald Trump se habló mucho de la relación de Trump y Putin, más allá de puntualmente de la elección de 2016. ¿Cómo has visto la relación entre ellos dos y de qué manera se te ocurre que puede llegar a mantenerse o eventualmente cambiar con la administración de Joe Biden? Bueno, desde el punto de vista estadounidense, la relación Putin-Trump está sesgada de inicio, ¿no? Por esta idea de que Rusia intervino a favor de Trump en la elección de 2016 de diversas formas, tanto el famoso hackeo a la convención demócrata, que eso tiene un poco más de sustento. O sea, parece que sí, en realidad, la oficina del ministro de Defensa ruso parece que sí ordenó eso. Y por otro lado está lo que se llama el hackeo, que en realidad, según el reporte Mueller, al final era nada más poner en Facebook varios ads en contra de Hillary Clinton, a favor de Donald Trump, cosa que también hace Google, cosa que hacen tantos privados, pero bueno, y al final es ese otro elemento en el famoso hackeo de 2016 tiene mucho menos sustento. A quien le interese, le recomiendo un libro muy interesante de Mark Galeotti que se llama We Need to Talk About Putin. Es del año pasado, 2019. Mark Galeotti creo que es uno de los mejores analistas de la Rusia actual y habla un poco de eso, habla de cómo el Kremlin o el gobierno ruso con Putin es digamos, un centro de gravedad. No es que tome tanto la iniciativa, sino que recibe distintas iniciativas, las pondera de privados, de gobernadores regionales, del ministro de Defensa, y las pondera y entonces dice, bueno, vamos a actuar por aquí, tú sí, tú no. Es digamos, un centro de gravedad, pero que no es realmente el que toma la iniciativa en absolutamente todo, porque se tiene la idea de que Rusia sigue siendo así, y entonces el presidente, y se hace lo que el presidente dice, y entonces volvemos al tema de que la prensa nos habla de una u otra cosa muy sesgada, y no nos enteramos, por ejemplo, de que una protesta en Yekaterinburgo de miles de personas el año pasado a favor del medio ambiente en contra de un proyecto de la gubernatura local, pues fue la protesta ganó, pues, y al final se echó para atrás eso. De eso no nos enteramos cuando la protesta es reprimida, por ejemplo.
Pero bueno, volviendo al punto, eh, vaya, más allá de este sesgo que se tiene desde Estados Unidos sobre la elección de 2016, eh, otra prueba que nos llevaría a pensar que pues, esa llamada intervención pues no fue lo que nos dicen que fue, pues es que Trump realmente muchas de las iniciativas en política exterior no fueron a favor de Rusia. No, no se sostiene esa idea de que es o Rusia o Estados Unidos. Entonces, en Libia, entonces es o Rusia o Estados Unidos. Ese mundo bipolar ya no existe. Ese mundo bipolar se cayó en 1989-90. Y en realidad, la política exterior de Trump tampoco fue favorable a Rusia, casi en nada. Otra cosa fueron los guiños personales del presidente a Putin y no, que me parece que es un gran presidente. Ah, bueno, pero eso no quiere decir nada, ¿no? A fin de cuentas no quiere decir nada. No se tradujo la administración de Trump en iniciativas realmente favorables a Rusia. De hecho, todo lo contrario, o sea, la ampliación de la OTAN continuó, que es uno de los puntos más sensibles para Rusia en política exterior. ¿Por qué? Porque es una alianza militar que se creó en contra de Rusia y que está creciendo cada vez más cerca de Rusia. Y es perfectamente entendible, no hay que estar a favor o en contra de nadie para entender que si hay una alianza militar contra ti y cada vez tus vecinos se van ampliando en esa alianza, bueno, tú tienes que responder y tú tienes una preocupación de seguridad muy importante también, porque está creciendo una alianza militar contra ti. Es como si toda Sudamérica estuviera en una alianza militar contra Estados Unidos y de repente se une Guatemala y Cuba y República Dominicana y Haití y poco a poco, y entonces Estados Unidos obviamente tiene cierta paranoia, cierto miedo de que pues vienen en contra mía y tengo que responder de alguna manera. Ahora hablo un poco sobre cómo se ha respondido desde Rusia precisamente al tema de la OTAN, pero ese es un tema central para Rusia. La administración Trump pues se amplió, siguió ampliando la OTAN con Montenegro y más recientemente en este año Macedonia del Norte. Y en realidad pues, no hubo cambios así sustanciales en la relación con Rusia. En el caso del presidente electo Biden, pues hay que ver, no se puede anticipar mucho. Lo que sí se puede anticipar es que quizás personalmente, insisto, separando la figura del presidente y el PR, ¿no? Lo que el presidente dice, lo que el presidente anhela contra las iniciativas reales de política exterior en la mesa de negociación de Biden, pues se puede esperar como buen demócrata que sea un poco más escéptico de Rusia, que no hable bien de Rusia, porque pues, a él ya le tocó ser vicepresidente en la era de Obama, cuando al principio, insisto, estaba esta política del reset, pero después, a partir de 2012 más o menos, el segundo término de Obama, pues lo que había que hacer era hablar mal de Rusia y después de 2014, la intervención rusa en Ucrania y la anexión de Crimea, pues habría que hablar todavía peor de Rusia. Entonces, vaya, de entrada se espera que otra vez haya algo de rispidez, pero en realidad muchos analistas que yo considero serios incluso decían que Rusia esta vez en esta elección pues no tenía vaya, le daba un poco igual quién ganara, si Trump o si Biden. Incluso algunos decían que se prefería a Biden porque era pues, obviamente una figura más seria, con la que se puede uno sentar a negociar, que ya tiene la experiencia previa. Y eso también quiere decir que a Rusia esa supuesta idea de que Rusia puso allí a Trump
pues tampoco es no se sostiene, insisto. Ese es otro elemento por el cual no se sostiene mucho esa teoría. Pero sabes que estaba pensando que en los debates y en general en la campaña presidencial de 2020 se habló poco de política internacional y, como tú bien dices, Rusia no apareció, estuvo más la conversación sobre la relación unilateral o bilateral con China. Pero una de las cosas que mencionaste que me parece interesante, mencionaste recién a Crimea. Creo que sería bueno si nos puedes contar un poquito cómo es la relación actual que tiene Rusia con Ucrania. Y en general, digamos, corregime aquí si estoy equivocado, pero yo tengo entendido, tiendo a pensar que Rusia utilizó su armamento militar y su capacidad como potencia militar muchas veces para ejercer presión. Claramente en los últimos años ese poder, esa posición dominante tiendo a pensar que fue hacia abajo. Sin embargo, con algunos países locales, como por ejemplo con Ucrania, mantiene esa tensión. ¿Cómo crees que, digamos, qué crees que está sucediendo y hacia dónde crees que va a ir? Mira, lo vinculo precisamente con este tema de la OTAN, del crecimiento de la OTAN, que es una alianza militar, recordemos, distinta de la Unión Europea, que es una unión económica, aduanera, etc. Esta imagen de Rusia y esta política exterior de Rusia y la relación de Rusia con su entorno inmediato, por entorno inmediato se entiende el ex espacio soviético, está muy relacionada con todo esto porque me voy un poco atrás, desde 2008 te acordarás que Rusia tuvo una pequeña guerra con Georgia. Sí. Rusia en su política exterior, insisto, no es que tome mucho iniciativas en la política interna, sino que responde a ciertos estímulos. En política exterior pasa lo mismo y es muy evidente, por ejemplo, cómo Rusia no toma la iniciativa de hoy me levanté y quiero invadir Georgia, hoy me levanté y me dieron ganas de invadir Ucrania. No. Rusia responde a eventos que otras partes inician, de otras partes que toman la iniciativa. En ambos casos, en Georgia en 2008, en Ucrania en 2014, es muy evidente. En Georgia, un presidente, Mikhail Saakashvili, que tiene problemas internos, quiere aumentar su popularidad, quiere aumentar su legitimidad, y en plena crisis de 2008, y decide una pequeña región que es Osetia del Sur, decide tomar por la fuerza esa región que de iure, es decir, legalmente es parte de Georgia, está reconocida como parte de Georgia, pero hay una fuerza de paz ahí internacional, incluidos varios rusos, desde 1992, porque es una región transnacional, multicultural, donde se habla ruso, pero etcétera, que no se quiere incorporar mucho a Georgia, etcétera. Y había una fuerza de paz internacional allí, y el presidente Saakashvili decide tomar Tskhinvali, la capital de Osetia del Sur. ¿Qué pasa? Que Rusia responde, y en 5 días Rusia invade Georgia, invade la mitad del país, y se queda en esa región de Osetia del Sur y en la región de Abjasia, y los reconoce como repúblicas independientes a estas dos regiones. No se los anexa, pero los reconoce como independientes. Es decir, Rusia responde a una acción donde se rompe ese equilibrio, y entonces Rusia ataca, digámoslo así. Pasa lo mismo en Ucrania, y ahora voy a decir por qué Rusia responde de esa forma. Pasa lo mismo en Ucrania en 2014. Sabemos que vino las famosas protestas del Euromaidán en contra de
del presidente Yanukovych desde noviembre de 2013, y Yanukovych al final renuncia en febrero de 2014 y entra un gobierno nuevo, una nueva coalición de gobierno pro-occidental, muy nacionalista, muy antirrusa, por decirlo así, porque en Ucrania ser nacionalista significa ser antirruso, con elementos incluso de la extrema derecha ucraniana. Y empieza el nuevo gobierno, el gobierno interino del presidente Oleksandr Turchinov, empieza con una retórica antirrusa muy fuerte y empieza a decir, nosotros nos vamos a incorporar a la OTAN. Así. Cuando el presidente Yanukovych era muchísimo más, y los presidentes anteriores a Yanukovych, que eran sus rivales políticos, también habían sido mucho más mesurados y nadie hablaba de incorporarse a la OTAN en Ucrania. Eso era impensable. Pero este nuevo gobierno, por primera vez en la historia de Ucrania, en 2014, febrero, el presidente Turchinov dice, vamos a incorporarnos a la OTAN. Entonces se prenden las alarmas en Rusia porque, insisto en esta lógica de que es una alianza militar que ya no solo está acercándose, sino que ya están coqueteando el vecino, quizás el vecino más importante para la identidad histórica rusa, que es Ucrania, y Bielorrusia también, pero en Bielorrusia todavía no pasa eso, pero la OTAN ya está coqueteando con Ucrania y Rusia. Dentro de su lógica, no vamos a decir si es bueno o malo, dentro de su lógica, Rusia no puede permitir eso. Y como ocurrió en 2008 con Georgia, que también, por cierto, me faltó decirlo, el presidente Saakashvili en Georgia también había dicho que se iba a incorporar ya a la OTAN, que ya estaba en pláticas, etc. Rusia decide aprovechar una laguna legal en Crimea, porque en Crimea Rusia podía tener hasta 25,000 tropas rusas, según un tratado de 1997. Eso nadie nos lo dijo, pero te lo digo yo. Según ese tratado, que se renovó en 2010 con la administración de Yanukovych, Rusia legalmente podía tener hasta 25,000 tropas allí. Y obviamente al final Rusia lo que hizo pues, fue organizar un referéndum dentro de Crimea, que es la única zona en Ucrania donde la mayoría de la población es étnicamente rusa. Y al final se gana el referéndum, que fue el tercer referéndum de ese tipo. Ya había habido uno en 1991, otro en 1994. Los crimeos en general no querían ser parte de Ucrania, querían ser parte de Rusia. Esto es real. O sea, en todas las encuestas de opinión, en los referéndums anteriores pasó lo mismo. Pero bueno, Rusia aprovecha estas situaciones, estas lagunas jurídicas, y al final se anexa la península. Cosa que le conviene enormemente a Rusia y le conviene enormemente al nuevo gobierno ucraniano nacionalista, porque tiene una carta para jugar a su favor bastante fuerte. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué Rusia se quita a estos países cachitos de territorio, porciones de territorio? Porque el Tratado de la OTAN, el Tratado del Atlántico Norte, dice que no se podrá incorporar a la alianza militar ningún país que no tenga completa su integridad territorial. Entonces, claro, Rusia muy inteligentemente, bien o mal, cada quien puede decir, pero muy inteligentemente, Rusia logra quitar a Georgia y a Ucrania, que estaban coqueteando muy fuertemente con entrar a la OTAN, les quita esa posibilidad. Y entonces, claro, hoy en día, si Ucrania se quiere incorporar a la OTAN, pues tiene que dejar ir Crimea, no solo de facto, que ya lo es, sino también de jure, es decir, en lo legal. Entonces, Rusia, insisto, en suma, Rusia responde. No es que tome la iniciativa, sino que responde muy pragmáticamente y muy rápidamente y de manera muy fuerte a eventos que inician otros y que en la perspectiva rusa pues pueden ser bastante peligrosos para
el balance de poder, cosa que toda la historia de Europa se trata de eso, de las relaciones internacionales en Europa, el balance de poder que a partir de 1990-91, con las ampliaciones de la OTAN, se les olvidó a todos. Entonces, pues esa es la explicación la más convincente que yo encuentro, es esa: Rusia actúa de esa manera para evitar que no solo que haya influencia occidental, porque en Rusia hay mucha influencia occidental, sino evitar que la alianza militar siga creciendo cada vez más hacia Rusia, una alianza militar que está, por definición, en contra de Rusia. Hablemos un poquito de la perspectiva occidental y, como mencionaste recién, del punto de vista de Rusia de ciertas cuestiones. Se me viene a la mente los derechos humanos. Se me viene a la mente, digamos, hablaste algunas veces de represión. Bueno, este fue un año donde ahí sí participó mucho dentro de la campaña presidencial de los Estados Unidos el tema de la represión, de los derechos humanos, con el tema del George Floyd. Pero llevémoslo para el lado de Rusia. Me gustaría entender cuál es la perspectiva de derechos humanos, digamos, al revés. Vos como mexicano, como occidental, como una persona que te formaste en México, asumo, cuando llegaste a Rusia y empezaste a ver la manera en la cual se trataban ciertos valores relacionados a los derechos humanos, ¿cuál fue tu primera sensación? Y bueno, y luego de vivir algunos años así, ¿qué es lo que aprendiste al respecto? Es una muy buena pregunta. En Rusia como tal, el concepto de derechos humanos es un concepto adquirido. Vaya, como en casi todos lados fuera del mundo occidental, insisto, incluso dentro de él. Es un concepto adquirido, es decir, empezó más o menos allá por los años 70, a finales de los 70, con los acuerdos de Helsinki, cuando Estados Unidos y otros países firman con la Unión Soviética este famoso pacto en los acuerdos de Helsinki para el respeto a los derechos humanos dentro de la Unión Soviética y del bloque comunista en Europa Oriental, porque era la época de los disidentes, la época de Solzhenitsyn, de Brodsky y de todas las figuras que salían de Rusia. Entonces nos decían cómo en realidad era la Unión Soviética malvada por dentro, etc. Que ha retomado nuevas fuerzas hoy en día, por cierto, en Rusia y en otros países, pero sobre todo en Rusia. Y a cambio, en aquel acuerdo, la Unión Soviética estaba fascinada, Brezhnev estaba fascinado con el acuerdo porque a cambio se respetaba la inviolabilidad de las fronteras, es decir, Occidente, la OTAN, no iba a poder, a partir de ese acuerdo, en teoría, no iba a poder pues entrar, invadir tal o cual país del bloque comunista en Europa Oriental. Al final, en el tema de los derechos humanos, a partir de ese acuerdo, pues no trajo nada, era nada más firmar un papel. Pero a partir de entonces fue que se empezó a usar un poco el término en Rusia, ya en los 80, una década después, a partir de 85, cuando llega Mikhail Gorbachev al poder. Pues ya es un tema que se usa más con todas estas reformas, con la perestroika, que es una reforma económica, y con la glasnost, que es esta apertura, transparencia. Sobre todo es con la glasnost cuando se empieza a hablar de derechos humanos y de que debemos ser como en Occidente. Ese es un tema, por cierto, que en Rusia desde hace siglos se baraja mucho. Ser como en Occidente o ser como somos nosotros. Y las tendencias han ido como un sub y baja, ¿no? Inversamente proporcional, dependiendo de la época y del siglo del que hablemos. Pero en Rusia ese occidentalismo
regresó con muchos bríos. Obviamente, cuando cae la Unión Soviética en 1991, el tema tiene un boom, digamos. Eh, y entonces pasan cosas interesantes, como por ejemplo todos los intelectuales de los 70s, los 80s, de la época de la Glasnost, de repente apoyan el autoritarismo del presidente Yeltsin y apoyan a Yeltsin en contra de los nacionalistas y de los antiguos comunistas que en 1993 dramáticamente se atrincheraron en el edificio de gobierno, la Casa Blanca, que así se llama aquí en Rusia, en Moscú. Y Yeltsin, te acordarás, mandó un tanque a dispararles. O sea, el presidente de Rusia mandó un tanque a dispararle a los parlamentarios elegidos democráticamente por el pueblo, ya en elecciones democráticas, a dispararles con un tanque. Y todos los intelectuales de aquella época, de los 80, de los 70, que hablaban de derechos humanos, de repente dijeron, el presidente Yeltsin tiene la razón y hace bien, y qué bueno que le disparó. Y entonces, pues ahí es cuando se empieza uno a dar cuenta de que pues es un juego a dos bandas, de que hablar de derechos humanos también es una etiqueta y es un tema político y al final de cuentas es adaptable de acuerdo a la situación. Más en un país como Rusia donde pues el término no se usaba o donde históricamente no ha tenido una recepción así muy fuerte. Hoy en día a Rusia, independientemente del tema de los derechos humanos, creo que hay que entenderla en sus propios términos, en su propio contexto. Pero hoy en día es difícil para la gente que está acostumbrada a ese discurso de los derechos humanos entender por qué en Rusia pues o no se respetan o se dice que se respetan pero en realidad no, porque no hay debates en torno al tema, que sí los hay, por cierto, pero no nos enteramos, insisto, en esta parte, en la otra parte del mundo. A ver, no se violan más derechos humanos en Rusia que en Arabia Saudita. Y eso no quiere decir que Rusia sea un buen país, que sea bueno y que Putin sea un ángel. No. Pero es lo que se llama un poco el famoso whataboutism, ¿no? O sea, sí, pero a la hora de voltear para allá, ¿qué hacemos? Hay países donde la homosexualidad es ilegal. En Rusia la homosexualidad no es ilegal. Simplemente no está no está en la ley, aunque hace poco la Constitución se cambió para poner que el matrimonio era entre un hombre y una mujer. Pero la homosexualidad no está en la ley en Rusia y sí es ilegal en otros países. Pero no hablamos de ellos, hablamos de Rusia. ¿Por qué? Porque es Rusia. Y porque en 2015, 14, 15, me parece, hubo un diputado que tiene un problema en la cabeza que asocia la homosexualidad masculina, no femenina, la homosexualidad masculina con ser pederasta. Y él hizo una iniciativa de ley para que no se permitiera la propaganda homosexual entre niños, cosa que no se permite en ningún país del mundo, pero que quedara pues en la ley. Y el Parlamento lo votó a favor. Y entonces empezó a hablar de que se reprimía a los homosexuales en Rusia. Bueno, hay otros países en donde los matan. Pero bueno, en Rusia hablamos mal de Rusia porque es Rusia. Eso no quiere decir que Rusia lo haga bien, eso no quiere decir que se respeten los derechos humanos en Rusia, no. Pero quiero un poco provocar y ampliar esta perspectiva, porque me parece muy pertinente y me parece que de esa forma podemos entender el caso específico de Rusia y entender por qué dejamos de ver cosas en otros países. Y con ese tema hay muchos otros también. Pero ¿por qué dejamos de ver cosas en otros países solo por enfocarnos en Rusia? Porque es Rusia.
en Rusia se respetan los derechos humanos, pues depende cuáles, depende cómo. Tenemos que hablar del contexto, tenemos que hablar de lo que está en la ley, si se respeta eso, pero también tenemos que hablar de lo que está, de lo que pasa en el día a día. Yo hace poco, yo estuve en un lo que llamamos en México antro, que creo que es un club nocturno, que es famoso por ser un club nocturno para homosexuales, que en realidad hay de todo, pero todos lo conocen porque es un club nocturno donde va mucha de la comunidad LGBT aquí en Moscú. Y fue muy interesante, fue una experiencia antropológicamente, etnográficamente muy interesante, porque la policía entraba y veía de todo. No voy a relatar qué veían, pero era muy interesante porque la policía entraba, dos policías así muy serios con sus uniformes, entraban, veían, estaba pasando absolutamente de todo, todos con todos, y solo estaban buscando que no hubiera problemas. Solo estaban buscando que nadie se golpeara, solo estaban buscando que nadie se le pasaran las copas, que no hubiera violencia, que no hubiera drogas, etc. Entonces se quedaban viendo y se iban. Y es que así pasa en el día a día, en todos los países del mundo, en unos más, en otros menos. Pero estamos hablando de la policía de Moscú, esa que también golpea a manifestantes, que solo están parados ahí con una pancarta, que sí es brutal, y que llegan y golpean al manifestante solo porque tiene una pancarta que dice queremos democracia. O sea, pero la historia en Occidente es que en Rusia la homosexualidad está penada, es ilegal, etc. Y nos quedamos con noticias como, por ejemplo, que es verdad también, el presidente de la República de Chechenia dentro de la Federación Rusa, que es Ramzan Kadyrov, que es un personaje que también tiene problemas mentales muy graves. Él sí se puso en algún momento me parece hace un año, salió a cazar homosexuales y a matarlos. O sea, caramba, eso es verdaderamente grave. Pero nos quedamos con esa noticia, y para esa noticia tenemos que entender, no lo justifica nada, pero a la hora de explicar, pues tenemos que entender que Kadyrov tiene carta blanca, perdón, cheque en blanco, como se dice en Chechenia, y Kadyrov puede hacer lo que quiera porque desde 1994, 91, incluso Chechenia se fue en contra de la Federación, una guerra terrible, miles de muertos. Entonces Moscú tuvo que poner un hasta aquí y decir, bueno, Chechenia puede hacer lo que se le pega la gana, ¿no? Claro. Lo que quiera. ¿Sabes que hablando un poquito de esto de cómo se cuentan las noticias, me pregunto, ¿cómo haces tú para mantenerte informado? Bueno, específicamente de Rusia, vaya, yo hablo el idioma, lo leo, hay de todo en los medios. Quizás cada vez más la gente se informa como todos por redes sociales, y eso es también parte del problema, porque cuando digo que se tergiversan las notas en Occidente y que la gente tiene una posición un poco escéptica sobre Rusia, aquí dentro es lo mismo, con la gente joven, digamos, de 40 años para abajo, quiero decir, cuando hay una declaración de Putin, la gente no se la cree. Lo que se dice sobre la vacuna, la gente tampoco se la cree. O sea, cuando Putin dice, nuestra vacuna es muy eficiente, la gente aquí en Rusia de 40 para abajo dice, bueno, yo no creo eso. Pero es que eso pasa en todos los países del mundo. Y es parte de estas nuevas tecnologías, es parte de que todo el mundo hoy tiene un teléfono y se informa a partir del teléfono, y empiezas a creerle más a tu tía que te manda algo por Facebook que a lo que dice la declaración oficial. Ese es el mundo en el que vivimos hoy. Pero dentro de ese mundo
Hay de repente alguno que otro rayo de luz. Yo, insisto, leo la prensa rusa, pero también leo prensa que está en inglés que puedo recomendar. Por ejemplo, yo creo que el mejor medio que es ruso, que también se puede encontrar en inglés, se llama Medusa, Medusa con Z. Está en inglés, tiene una versión en inglés, lo pueden seguir en cualquier red social. Es creo que lo más objetivo que hay, muy crítico a veces. Creo que es lo mejor que hay. Al mismo tiempo, Rusia tampoco se ayuda eh, a que se hable bien de ella, y en parte también Rusia, pues el gobierno ruso tiene la culpa de que se hable un poco mal de ella fuera de ella, eh, porque pues hay agencias como RT, Russia Today, famosa, por sus tergiversaciones, por su falta de sesgo, de seriedad. Hay otras como Sputnik, que son parte de lo mismo, que a veces tienen cosas un poco más objetivas, a veces menos. La mayoría de las veces eh, las notas están escritas de manera que el gobierno ruso quede bien y que Occidente quede mal, ¿no? Pero tienen muchísimo dinero del gobierno ruso, y llegan a mercados muy amplios. Incluso está en español, RT. Ese tipo de agencias que son del gobierno ruso, propiedad del gobierno ruso, pues obviamente son mucho menos serias y se tienen que tomar con mucho mayor escepticismo. Pero Medusa, por ejemplo, que es independiente, me parece un muy buen medio. Más ampliamente, me agrada, por ejemplo, a mí, en lo muy personal, Al Jazeera, como relata sobre todo su área internacional. Creo que es de lo más objetivo también que se puede encontrar. Eh, Hablo de redactar las notas, no de las personas que escriben una opinión, que a fin de cuentas es una opinión subjetiva, pero me parece también de lo más interesante. El problema también, por ejemplo, en la prensa mexicana es que o sea, al menos en el área internacional también, en la interna, pero en el área internacional es muy pobre lo que nos llega. Todos los días hay noticias sobre Estados Unidos, pero pues no lees sobre otros países. Hoy en la mañana leí como uno de los diarios de mayor circulación confundía Corea del Sur con Corea del Norte. Vaya, estoy hablando de México, sé qué pasa en otros países, pero al menos de lo que yo sé. Pero yo me informo de esa forma, sobre todo. Y dime algo, ¿hay algún tema, alguna pregunta que nos quieras contar que no te haya preguntado? No realmente, quería solo, de hecho quería iniciar contando una anécdota, pero me fui por otra vía, que también creo que resume muy bien lo que es esta tergiversación, esta torcedura de las noticias que nos vienen de Rusia, o de lo que le adjudicamos a Rusia sin saberlo. No sé si, yo creo que fue una noticia muy sonada, creo que la habrás visto, que en abril de 2019, hace ya casi 2 años, bueno, año y medio, poco más, apareció en Noruega, en el mar de Noruega, una beluga blanca, es decir, una ballena beluga, que es un animalito marino, Sí. blanca, muy bonita, muy sonriente, y la gran noticia fue que la beluga tenía aquí colgado un arnés, y en el arnés decía en inglés Equipment of St. Petersburg. De inmediato, alguien, no sé por qué, le aventó algo a la beluga, y la beluga lo recogió como perrito y lo trajo. Entonces se dieron cuenta de que estaba entrenada, así lo decía la nota, de The Guardian, era el Guardian inglés. Y entonces, claro, como decía Equipment of St. Petersburg, de inmediato dijeron, es una beluga entrenada por la Marina rusa,
porque tiene un programa en el que entrena animales marinos para ser espías y le llamaban la beluga espía. Esto es el Guardian, uno de los diarios más leídos de Inglaterra. Puedo poner los links para quien no lo haya leído. Y es que, a fin de cuentas, al hablar de Rusia, pues todo se vale, ¿no? Y no nos damos cuenta de que en Rusia sería muy poco probable que una beluga que está entrenada por la Marina tenga un arnés que está en inglés. Claro, eso te iba a decir. Eso sería una cosa muy extraña. ¿Por qué estaría en inglés? Sí, pero preferimos preferimos adjudicar a ese gran otro con O mayúscula, ¿no? Este tipo de cosas que no se pueden explicar o que no se quieren explicar. Sería un poco más lógico pensar que se escapó de algún acuario en St. Petersburg, Florida, ¿no? Por ejemplo, y que llegó nadando a lo mejor por las corrientes del Atlántico Norte, no lo sé. Pero creo que hace todavía 10 años esa explicación hubiera sido mucho más plausible. Hoy en día no. Hoy en día a nadie se le ocurre esa otra explicación. Hoy en día de inmediato uno piensa que son rusos, son malos, son espías. Yo no sé por qué Rusia mandaría a un animalito a espiar en el mar de Noruega, pero bueno, creo que eso da una muy buena... Sí, la pregunta sería, supongamos que lo manda, ¿cómo lo interpreta? ¿Cómo hace el informe la beluga? Esa es parte del problema, ¿no? O sea, creo que hay un problema serio cuando la explicación más ridícula es la más plausible. En vez de buscar explicaciones mucho más convencionales. Y ese es el problema hoy, que las convenciones periodísticas, las convenciones políticas, a veces académicas también en Occidente, hacia Rusia, suelen pasar por la pregunta no de qué es Rusia y cómo entenderla, sino de lo que Rusia debería de ser. Claro. Y eso trae una pedantería, una superioridad moral enorme que justifica cualquier cosa. Y que creo yo que dice más acerca de quien emite esa opinión que de la sociedad rusa, que a fin de cuentas es completamente desconocida, en buena medida porque se quiere desconocer, porque no hay interés en conocerla. Y mi trabajo, entre otras cosas, pues ha sido dar a conocer esa sociedad, de qué se trata, cómo funciona, cómo vive la gente, cómo piensa, cómo en realidad se valoran o no los derechos humanos. Es verdad que la policía es tan brutal. Todo esto pues me interesa mucho y es en lo que me he enfocado. No se trata de hablar bien de Rusia, se trata de hablar de lo que hay, de lo que veo, de lo que juzgo de acuerdo a mi educación. Y se trata de dar un balance lo más objetivamente posible, ¿no? Bueno, sin dudas es un tema súper interesante y la verdad es que quiero agradecerte mucho por el tiempo. Spasiba se dice, ¿no? Spasiba, muchas gracias. Realmente fue un placer. Como tú dices, es un tema apasionante, enorme, que claramente lo podemos cubrir en un solo episodio. Así que bueno, ojalá que podamos volver a invitarte en el futuro para seguir platicando acerca de toda la cultura rusa. Sí, con todo gusto. Muchas gracias, Ariel, por la invitación. Y bueno, para ti, si has llegado hasta aquí es que evidentemente te gusta lo que estamos hablando. Para nosotros es muy importante que puedas registrarte en los canales, pero sobre todo que lo puedas hablar con tus amigas y tus amigos. Esta es la forma en la cual vamos a poder seguir haciendo crecer este podcast e invitar a invitados de alta calidad, como fue el capítulo de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós.